Bueno, hoy hablaremos, es un video explicativo sobre la primera ley de la termodinámica. Mi nombre es Wilson Cantillo, estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Bueno, la primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiado en un sistema a través de una nueva variable termodinámica llamada la energía interna. Dicha energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En este siguiente apartado eh, estudiaremos qué es la energía interna de un cuerpo. Hablaremos también sobre el primer principio de la termodinámica, el concepto de trabajo termodinámico. También hablaremos de cómo extraer información útil de las gráficas de presión-volumen y cuáles son los tipos principales de procesos termodinámicos. Bueno, comenzaremos por la energía interna. La energía interna de un sistema es una caracterización macroscópica de la energía microscópica de todas las partículas que lo componen. Es un sistema que está formado por gran cantidad de partículas en movimiento. Cada una de ellas posee energía cinética por el hecho de encontrarse a una determinada velocidad. También posee energía potencial gravitatoria por el hecho de encontrarse en determinadas posiciones y energía potencial elástica por el hecho de vibrar al interior del sistema. Existen también además otros tipos de energía asociadas a las partículas microscópicas, tales como la energía química o la energía nuclear. En definitiva, en lo anterior, es un sistema en el que conviven varios tipos de energía asociadas a las partículas microscópicas que lo componen y forman parte de su energía interna. En termodinámica, la energía interna eh, es una variable de estado, la cual se representa la suma de todas las energías de las partículas macroscópicas que componen el sistema. También se observa que el valor de U es la suma de todas las energías al interior del sistema, por lo que no se incluye ni la energía cinética global, ni la energía potencial gravitatoria, ni la energía potencial elástica global del mismo. Bueno, hablemos sobre la energía interna en gases ideales. En los gases ideales, la energía interna se puede aproximar a la energía cinética media de las partículas que lo componen. La expresión que se recoge más abajo permite determinar su variación, en cuyo proceso el volumen permanece constante, que también es llamado proceso isocórico, del cual hablaremos más adelante. La energía interna es un gas ideal que depende únicamente de la temperatura que tenga el gas. La variación de la energía interna que experimenta un gas al cambiar la temperatura viene dado por la expresión delta de U por M por CB por delta de T. Delta de U sería el incremento de la energía interna del gas, ya puede ser máxima o mínima, y su unidad de medida en el sistema internacional es el julio. La M sería la masa, que es la cantidad de gas considerada, y su unidad en el sistema internacional es de kilogramos. Y C, B, que sería el calor específico a un volumen constante. Este representa la facilidad que tiene el gas para variar su temperatura cuando intercambia calor con el entorno. Su unidad de medida en el sistema internacional es julio por kilogramo por Kelvin, aunque también se usa con bastante frecuencia la caloría por gramo y por centígrado. Bueno, cuando conocemos el número de moles de una sustancia en lugar de su peso, a veces nos dan las moles y podemos usar el calor específico molar, que se suele especificar en joule por mol por kilogramo o en calorías por gramos por grados centígrados. Y delta de T sería la variación de la temperatura. Esta viene determinada por la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura final. Y su unidad de medida en el sistema internacional es en Kelvin, aunque también se usa en algunos casos el grado centígrado o grado Celsius. Bueno, en lo anterior, en la anterior expresión nos da un método operativo para medir la variación de energía interna de un sistema gaseoso, que a su vez es proporcional al cambio de temperatura. Para llegar a ella aplicamos la primera ley de la termodinámica,
que también se considera ese proceso como proceso isocórico. Vamos a hacer un pequeño ejemplo que dice así: determine la variación de la energía interna que experimentan 10 gramos de gas cuya temperatura pasa de 34 grados Celsius a 60 grados Celsius en un proceso de volumen constante, sabiendo que su calor específico viene dado por 0.55 calorías por gramos por grados centígrados. Bueno, tenemos los datos que nos da el ejercicio. La masa del gas, que es de 10 gramos, el calor específico, que es de 0.155 calorías por gramo por centímetro cuadrado, y la temperatura inicial y la temperatura final. Bueno, una vez utilizando la ecuación, nos da que el incremento de la energía interna es igual a la masa por el calor específico a volumen constante, y hacemos el reemplazo de la temperatura, la final menos la inicial. Luego reemplazamos los respectivos valores y nos da un resultado del incremento de energía del gas del 40.3 calorías. Hacemos la conversión a julio y nos queda que el incremento de energía del gas es de 168.61 julios. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece una relación entre la energía interna del sistema y la energía que intercambia con el entorno en forma de calor o de trabajo. La primera ley de la termodinámica determina que la energía interna de un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza cualquier trabajo sobre él. Su expresión depende del criterio de signos para sistemas termodinámicos. Algunas veces son elegidos. Bueno, aquí delta DE sería, o delta DU también es conocido, sería el incremento de energía del sistema, ya puede ser máxima o mínima, y su unidad de medida es en julio. Q es el valor intercambiado por el sistema con el entorno, y su unidad de medida en el sistema internacional es julio, aunque también se suele usar calorías. Y W es el trabajo de intercambio por el sistema con el entorno, y su unidad de medida en el sistema internacional es el julio. Bueno, al igual que todos los principios de la termodinámica, el primer principio se basa en sistemas de equilibrio. Por otro lado, también se sabe que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto se trata del principio general de la conservación de la energía. Pues bien, la primera ley de la termodinámica es la aplicación a los procesos térmicos de este principio. Un ejemplo: en un sistema aislado en el que no se intercambia energía con el exterior, nos queda que delta de U es igual a 0. Bueno, el universo en su totalidad se podría considerar como un sistema aislado, y por tanto la energía de este permanece constante. También tenemos finalmente que, al ser una función de estado, la diferencia de energía interna solo depende de los estados inicial y final. Delta de U es igual a U final menos U inicial, y no del cambio que haya seguido el proceso. También el calor y el trabajo, en cambio, no son funciones de estado, por lo que sus valores dependen del camino seguido en este proceso. Bueno, en el criterio UPAC tenemos que se considera positivo aquello que aumenta la energía interna del sistema, o lo que es lo mismo, el trabajo recibido o el calor absorbido. Y en el sistema tradicional tenemos que se considera positivo al calor absorbido y al trabajo que realiza el sistema sobre su entorno. Bueno, el trabajo termodinámico. La energía interna de un cuerpo eh, no incluye la energía cinética global o potencial mecánica del mismo. Tal y como hablamos anteriormente, es por esto que no se ve alterada con el trabajo mecánico. En termodinámica básicamente interesa es otro tipo de trabajo,
que pueda ser capaz de variar la energía interna de los sistemas, y esto se trata del trabajo termodinámico, que es básicamente la transferencia de energía entre el sistema y el entorno por métodos que no dependen de la diferencia de temperaturas entre ambos. Es decir, es capaz de variar la energía interna del sistema. Bueno, normalmente el trabajo termodinámico está asociado al movimiento de algunas partes de su entorno, y este resulta indiferente para su estudio, eso sí, si el sistema en sí está en movimiento o en reposo. Por ejemplo, cuando se calienta un gas ideal en un recipiente con un pistón móvil en su interior, en la parte superior, las partículas adquieren mayor energía cinética. Este aumento en la energía de las partículas se traduce en un aumento de la energía interna del sistema, que a su vez puede traducirse en un desplazamiento del pistón. El estudio de este proceso desde el punto de vista de la termodinámica es independiente de si el sistema como un todo se encuentra en reposo o en movimiento, que ya sería más que todo una cuestión de mecánica, pero sin embargo también es cierto que tal y como ocurre en una máquina de vapor, la energía de dicho trabajo termodinámico puede transformarse en energía mecánica. Bueno, ahora hablaremos del trabajo termodinámico presión-volumen. El trabajo termodinámico más habitual tiene lugar cuando un sistema se comprime o se expande y se denomina trabajo presión-volumen. Con este hablaremos sobre su expresión en procesos isobáricos o isobaros, también conocidos, que son aquellos en los que se desarrolla en presión constante. Bueno, el trabajo presión-volumen realizado por un sistema que se comprime o se expande a presión constante viene dado por la expresión: el trabajo del sistema es igual a la presión por la variación de volumen. En el sistema UPAC, el sistema es igual a menos presión por delta de V, que sería la variación de volumen, y en el sistema tradicional sería el trabajo del sistema por la presión por la variación de volumen. La presión en el sistema internacional tiene el símbolo o la unidad en que se mide es en pascales, aunque también se suele usar la atmósfera. Ya sabemos que una atmósfera es igual a 101.35 pascales. Y delta de V, que es la variación de volumen, su unidad de medida es el metro cúbico, aunque también se suele usar el litro. Hay algo interesante aquí, y es al signo del trabajo. Como dije anteriormente, que se realiza en el criterio de los signos. El criterio UPAC, el sistema de comprensión, que ya lo mostraremos más adelante, la comprensión es la velocidad inicial es mayor que la velocidad final, el trabajo es mayor que cero, es decir, el trabajo lo recibe el sistema del entorno y aumenta la energía interna del sistema. Y en expansión, la velocidad inicial es menor que la velocidad final, entonces el trabajo final tiene que ser menor que cero, y es decir, el trabajo lo cede el sistema al entorno. Esto a su vez hace que disminuya la energía interna del sistema. Y en el criterio tradicional, la velocidad inicial es mayor que la velocidad final. ¿Esto qué hace? Que el trabajo sea menor que cero, el trabajo del sistema sea menor que cero, y este trabajo lo recibe el sistema del entorno y aumenta la energía interna del sistema. Y cuando es expansión es que el volumen inicial es menor que el volumen final, y esto sería mayor que cero, y el trabajo lo cede el sistema al entorno. Esto hace que disminuya la energía interna del sistema. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Qué calor se intercambia en un proceso cuando se realiza un trabajo de 850 julios, sabiendo que la diferencia de energía interna entre sus estados inicial y final es de 3 kJ, suponiendo que el trabajo lo realiza un gas a una presión de 2 atmósferas
La pregunta sería, ¿qué variación de volumen tiene lugar en este proceso? Bueno, tenemos los datos. eh, la variación de energía nos la da el ejercicio, que es 3 kilojoules. El trabajo también nos lo da, que es 850 julios, y la presión. Bueno, como ya sabemos, la fórmula es delta de U es igual a Q más el trabajo, y esto se hace en el sistema UPAC y en el sistema tradicional. Entonces repasamos los valores y nos da como resultado 2150 joules. Luego despejamos el trabajo, reemplazamos los valores y nos da que el resultado es menos 4.19 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bueno, ahora hablaremos sobre las gráficas presión-volumen. La gráfica presión-volumen en el estudio del trabajo realizado por un sistema termodinámico con gases ideales es bastante común. Aquí se usan mucho los diagramas de presión y volumen. Bueno, se presenta el volumen en B en el eje de las X, también el volumen se presenta la presión en el eje Y, también se representa el proceso mediante una línea que une los puntos velocidad y presión, por los que este pasa entre el punto inicial, que sería volumen-presión, y el punto final. Volumen y presión inicial y volumen y presión final. Bueno, y también se utiliza una flecha sobre la línea, esto para indicar el sentido de la transformación termodinámica. Bueno, en este tipo de diagramas, la línea roja, como la vemos ahí en la figura, representa los valores de presión y volumen que adquiere un determinado sistema, y la flecha determina el sentido de la transformación. Bueno, estas gráficas de presión-volumen también son utilizadas y nos sirven bastante para calcular el trabajo realizado en un proceso en el que la presión no necesariamente tenga que ser constante. Es decir, que el trabajo realizado por un sistema termodinámico coincide numéricamente con el área encerrada bajo la gráfica presión-volumen. Entre los valores del volumen inicial y volumen final, el sentido de la flecha sobre la línea indica el signo del trabajo según sea el criterio elegido. Bueno, ahora hablaremos sobre las gráficas de gases ideales. Este proceso de expansión y de compresión fue lo que les expliqué anteriormente. Aquí, como podemos ver, se observa que es un proceso cíclico, en el cual el área está encerrada por la curva, que esta se puede calcular como la recta que da entre el valor del área encerrada, que lo da la curva cuando se encuentra en el proceso que su volumen va en aumento, es decir, en expansión, y que el valor del área encerrada por la curva, cuando el proceso se encuentra disminuyendo, su volumen se encuentra en compresión, tal y como se pueden ver en la figura. Esto era lo que le quería decir con la diapositiva anterior. Bueno, la gráfica de los gases ideales. Bueno, el trabajo realizado en un proceso cíclico se puede calcular como el área encerrada por la curva, que representa dicho proceso. En esta dicha área se puede representar como la diferencia del área encerrada en la curva, que representa el proceso de expansión y aumenta el volumen, y el área encerrada en la curva, que representa el proceso de conversión, de compresión, es decir, cuando el volumen se disminuye. Bueno, los diagramas de presión, volumen, aportan una gran cantidad de información, además de que sirven para el cálculo del trabajo realizado por un sistema. Por ejemplo, en el caso de los gases ideales, porque su ecuación, la más sencilla o la más conocida, presión por volumen es igual a N, que es una constante,
por R por T, que es la temperatura, que es como la más sencilla, la que todo el mundo conoce. Bueno, cada punto de la gráfica marca un estado del sistema en el cual las variaciones de estado para cada una es determinada, es decir, para la cantidad del gas, la cantidad de presión, el volumen y la temperatura. Y también en un punto de la gráfica, presión-volumen tiene una única temperatura asociada en la cual, según la expresión que vimos anteriormente, y por cada punto es una marca de estado. Bueno, también se puede demostrar que la energía interna de un gas ideal depende únicamente de su temperatura. Así, a cada punto en la gráfica se le asocia, además de una temperatura, una energía interna, que también es denominada, bueno, también tenemos la línea isoterma. La línea isoterma eh, es en la gráfica en la que se muestran, es una gráfica de los gases ideales en los que se muestran aquellos puntos que poseen la misma temperatura y reciben el nombre de líneas isotermas, además de que cada uno de esos puntos poseen la misma energía interna. Se denominan isotermas porque representan, al igual que su temperatura, y siguen la expresión eh, de presión por velocidad inicial es igual a N por R por T, que es una constante, y corresponden con el conjunto de puntos que tienen, además, igual la energía interna. Bueno, también tenemos el trabajo y calor, que esto dependen en general del camino seguido para llegar a un punto, de un punto a otro dentro de la gráfica. Como se ve en la figura, el trabajo y el calor intercambiado para llegar de A hasta B a través de la línea roja, que es W por Q1, es distinto al trabajo del calor intercambiado por cualquier otro camino distinto, por ejemplo, el de B. Sin embargo, la variación de energía interna solo depende de la energía interna en A y B. Es decir, delta de U igual a 1 es igual a delta de U2, que es igual a U por B menos UA. Bueno, en un proceso cíclico, para tener más o menos claro, eh, la temperatura inicial y la final es básicamente la misma. Por tanto, la energía del sistema no varía, independientemente del camino seguido. Sin embargo, también hay que recordar que el calor y el trabajo intercambiados en un proceso no son funciones de estado y sí dependen en general del camino. Bueno, ahora hablaremos sobre la energía interna en procesos cíclicos. Bueno, en estos son sencillos porque no existe variación de energía interna, es decir, la energía interna de las condiciones iniciales o las finales son las mismas. Bueno, para determinar un incremento de energía interna en cualquier tipo de proceso se utiliza la expresión delta de U es igual a M por CB por delta de T. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, esto básicamente es un proceso constante en el cual el denominado proceso es cero y en consecuencia la primera ley de la termodinámica queda así. Delta de U es igual a Q. Bueno, en el cual el calor recibido por un gas a volumen constante viene dado por la expresión Q es igual a M por CB por D, combinado con las dos expresiones anteriores, y nos queda justamente la expresión buscada, que es delta de U es igual a M por CB por delta de T. Bueno, como podemos ver en esta ecuación, se observa que al depender el incremento de energía interna únicamente de los estados inicial y final, es decir, la temperatura inicial y la final, el valor obtenido será el mismo siempre que nos desplacemos en la misma isoterma. Es decir, independientemente del camino seguido. Esto lo que nos hace significar o nos da a entender es que aunque el valor del incremento del gas se haya obtenido para un proceso a volumen constante, también será válido para cualquier proceso que se desplace a la misma isoterma.
Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de el proceso A y el B. En el A hay un cambio de presión a volumen constante y en el B hay un cambio de volumen a presión constante. Bueno, como se puede observar en la figura, si conocemos el incremento de la energía interna en un proceso constante, es decir, en el A, que experimentalmente es sencillo de determinar, pero también se puede aplicar la primera ley de la termodinámica para conocer el trabajo, el calor del otro proceso, que sería el B. ¿Esto para qué? Para que termine en el mismo estado o lo que es lo mismo, la misma línea isoterma. Bueno, ahora hablaremos de los procesos o los tipos de procesos que tenemos. Se suelen clasificar en cuatro: procesos adiabáticos, procesos isocóricos, procesos isobáricos y procesos isotérmicos. Bueno, los procesos adiabáticos son aquellos en los que el sistema no intercambia calor. Por ejemplo, al usar un ambientador o un desodorante en aerosol, se produce un proceso casi adiabático. Esto según el criterio de los signos elegidos, es decir, el trabajo en función de estado. Cuando comprimimos o expandimos un gas en un proceso en el cual no se intercambia calor, variamos su energía interna y por tanto su temperatura. Procesos isocóricos son aquellos en los que el volumen permanece constante. Por ejemplo, una botella de champán o de champaña, conocida popularmente, metida en un recipiente con hielo, al no haber variación de volumen, el trabajo del sistema es cero. ¿Esto por qué? Esto porque, siguiendo el principio de la termodinámica, nos queda que delta de U es igual a Q. Es decir, el calor de la función de estado significa que la única forma de que varía la energía interna dentro de este proceso en el que no se varía el volumen es a través del intercambio de calor. Bueno, procesos isobáricos son aquellos en los que la presión permanece constante. Por ejemplo, se da mucho en las reacciones químicas. El valor del trabajo se calcula a partir de la expresión del trabajo es igual a menos la presión por delta de B, o el trabajo del sistema es igual a presión por delta de B, según ya sea el criterio UPAC o tradicional, respectivamente, o sea, el que quiera utilizar uno. Y por último tenemos el proceso isotérmico, que son aquellos procesos en los cuales la temperatura permanece constante. Por ejemplo, un recipiente con gas y un pistón en la zona superior sumergido en un depósito calorífico a temperatura constante. Al ser la temperatura constante, la energía varía y la energía interna es cero. En consecuencia, tendremos que delta de U es igual a Q más el trabajo por delta de U, que sería igual a Q menos el trabajo. Entonces reemplazamos los valores. Delta de U nos da que es 0, que es igual a Q por el trabajo, que también sería 0. Y a la final nos quedaría negativo menos el trabajo por Q es igual a W. Bueno, donde se han realizado o se tienen en cuenta estos tipos de criterios o de signos posibles, se puede observar que este proceso se realiza sobre una línea únicamente isotérmica. Y ahora por último, ya para terminar, hablamos sobre la energía interna en procesos isotérmicos, que básicamente es sencillo. En procesos isotérmicos, en los que los cambios de presión y temperatura se ajustan a una determinada línea isoterma, la variación de energía interna es nula. Bueno, muchas gracias. Eh, espero haya gustado mi trabajo. Ya este sería el video final para la exposición de el video explicativo de la primera ley de la termodinámica. Mi nombre es Wilson Antillo Londoño. Saludos.